Buenos días, hermano. Quería dejar un pensamiento esta mañana sobre la libertad que tenemos en nuestras vidas, ¿no? La libertad que solamente conseguimos a través de Cristo, ya que Él pagó por nuestros pecados en la cruz y nos dio esa libertad que antes no teníamos. Éramos esclavos de tantas cosas en nuestras vidas, tantas ataduras que teníamos en nuestros corazones. Y Cristo vino a liberarnos, ¿no? En Isaías cuando habla del siervo de Dios y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha traído a traer libertad a los presos. Cuando él habla de traer libertad a los presos, no habla de libertades físicas, ¿no? Habla aquí de la libertad espiritual en nuestros corazones, dentro de nosotros, ¿no? Donde mayormente tenemos nuestras ataduras, ¿no? Y si tú examinas tu vida, pues podrás ver que hay ataduras en ti, que hay ataduras en tu vida y que no te puedes liberar de ellas, ¿no? Mismamente Pablo nos habla aquí en Romanos 7, cuando nos habla del pecado que mora en mí, ¿no? Él es un hombre que ya tiene un entendimiento sobre la vida espiritual, pero digamos que él tiene aún estas luchas dentro de sí, ¿no? Cosas que no entiende, cosas que no comprende, como nosotros podemos hacernos multitud de preguntas que no llegamos a entender. Quizás algunos entendamos más, otros entendamos menos, pero lo que es cierto es que no llegamos a entenderlo todavía todo, ¿no? Pero llegará un día en que sí, que podamos entenderlo y cuando estemos con Cristo en su reino podamos entender todo y comprender todo, ¿no? Y todo se nos será explicado, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Y aquí habla él en el capítulo, en el 7:21 de Romanos, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me ha llevado cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿no? Él tiene aquí un conflicto espiritual porque dice que a él le agrada la ley y que gusta, ¿no? Las cosas de Dios gustan, pero no tenemos el con qué, ¿no? No tenemos cómo realizar todas estas cosas, ¿no? Y es solamente a través del Espíritu de Dios, hermano, es a través de la muerte de Cristo en la cruz y de aceptar su sacrificio, lo que nosotros nunca pudimos hacer por nosotros ni podremos hacer por nosotros. Él lo hizo en la cruz para liberarnos de todo esto que Pablo habla aquí, de una ley que está sujeta a sus miembros, que es la ley del pecado que le tiene preso y que solamente dice que quién le librará de esto, ¿no? Y da gracias a Dios porque en Cristo él ha sido y es liberado cada día, ¿no? Porque la libertad es algo que recibimos en Cristo, pero también es un proceso en nuestras vidas en la cual vamos siendo liberados, porque en Juan 8:36, si vamos a este versículo que dice que y si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿no? Es decir, que Cristo tiene que venir a nuestras vidas, que no se trata de una religión en la cual nos movemos, en la cual cantamos, en la cual escuchamos la palabra, sino que Cristo tiene que tener ese vínculo personal con nuestras vidas para que nosotros podamos ser verdaderamente libres, ¿no? Porque hay muchos tipos de libertades, ¿no? La sociedad te ofrece montones de libertades, pero en palabras solamente, no son hechos. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años que iba en la furgoneta, ibas leyendo la publicidad, ¿no? Y ponía Levi's, por ejemplo, espíritu de libertad, ¿no? O la marca Benetton de ropa esta de jersey y camisetas, ¿no? Y ponía Benetton 100% libre. También leí en un autobús que ponía: probablemente Dios no exista, no te preocupes, vive la vida, ¿no? Es decir, que son libertades falsas, ¿no? Porque este versículo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, la verdadera libertad es la que Cristo trae a nuestras vidas, no hay otra libertad. No podemos
o podemos intentar buscar libertades, pero que al final nos vemos que son callejones sin salidas, que son ataduras en nuestras vidas, ¿no? El hombre con las adicciones, yo mismo en mi vida con las adicciones creí que había encontrado libertad, ¿no? En mi vida, ¿no? Libertad de hacer, de moverme, pero después con el tiempo me di cuenta que era aún más esclavo de todo esto, ¿no? Y yo entendí cuando fui liberado en Cristo que verdaderamente necesitaba esta libertad, ¿no? Era verdaderamente libre cuando Cristo rompió mis cadenas, ¿no? Y aquí Pablo en el siguiente capítulo, cuando habla de viviendo en el Espíritu, en Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es decir, que cuando ya no caminamos en la carne, sino caminamos en el Espíritu, y que la ley de vida, la ley que Cristo puso en nuestros corazones, que es otra ley diferente a la ley antigua, es una ley del Espíritu, dice que me libró de la ley antigua, que es la que me condenaba, me libró de la muerte y del pecado. Eso era ataduras en nuestra vida. Yo, por ejemplo, tenía un cierto miedo a la muerte y hoy por hoy vivo libre porque sé que con quién me puedo ir, con mi Señor y mi Salvador. El pecado, las ataduras del pecado en mi vida han sido ya rotas y vivo en libertad, y sobre la ley ya no hay condenación en mi vida, ¿no? Dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿no? Hermano, la verdadera libertad está en Cristo. La verdadera libertad está cuando Cristo vive en tu corazón y rompe las cadenas, los yugos y tantas cosas que tenemos dentro de nosotros que por nosotros mismos no podemos romper. Conoceréis la verdad, dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios bendiga, hermano.